Ayúdenme a investigar qué es el rocío y si tiene alguna, vamos a llamarle, alguna función especial. Características del rocío. ¿Qué es el rocío? ¿Mande? En el amanecer, sí. ¿Qué es el rocío? Características del rocío. ¿A qué se le llama rocío? No, ¿quién se llama Rocío? Ella se llama Rocío. Hay nombres como estos que son nombres proféticos, amén. Edson, ¿ya tienes respuesta? A ver, vamos a ver. Vapor de agua de la atmósfera condensado en forma de gotas muy pequeñas durante el enfriamiento nocturno o de madrugada. Segundo concepto, capa de humedad formada sobre la tierra, las plantas o los objetos expuestos al enfriamiento nocturno o de madrugada. Muy bien. Ahora, ¿tiene alguna función el rocío? ¿Cuál es? ¿Mande? Humedecer la tierra. Al traer humedad a la tierra, serviría como de alimento o de sustento a muchísimos vegetales. ¿Es correcto? Es increíble, pero el rocío, siendo una humedad, vamos a llamarle así, tan pequeña, a veces es 1, 2, 3 gotas, por así decirlo, lo que uno puede ver sobre una hoja de una planta. Y es increíble cómo el rocío puede generar una cosecha. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo que el rocío puede generar una cosecha? Muy bien. Una siguiente pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Creen que las plantas pudieran vivir sin el rocío? Se necesita, ¿verdad? Es increíble, pero aun cuando estamos en temporadas de calor, ¿qué será? A ver, corríjanme, eso de las 5, 6 de la mañana, 4 de la mañana es cuando baja un poquitito la temperatura, aún estando en tiempo de calor, y podemos decir que habrá 2, 3 horas, decía ahorita Edson, la definición que encontró, que hay un fenómeno de condensación, y esa poquita humedad puede servir de sustento. En ocasiones no es suficiente, pero en algunas otras, o dependiendo del tipo de vegetal, ese rocío es como maná del cielo. Muy bien. La siguiente pregunta sería: ¿qué es la lluvia? ¿Para qué sirve la lluvia? ¿Es necesaria la lluvia? ¿Qué me pueden decir? A ver. La lluvia produce vida, muy bien. ¿Qué es la lluvia? ¿Mande?
es alimento, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice ahí la enciclopedia? Precipitación acuosa en forma de gotas. ¿Para qué sirve la lluvia? Beneficios de la lluvia: les quita el mal humor, mejora las relaciones interpersonales. ¿Sabían que el mejor momento para arreglar un problema de matrimonio es salir cuando está lloviendo? ¿Sabían eso? Eso es terapia, Esa, como psicólogo no se las voy a cobrar hoy, pero anótenla. Si tienen un problema de matrimonio así seriezón y están buscando el momento oportuno para platicarlo, busquen una noche lluviosa. Y si tienen la oportunidad de mojarse un poquitito, van a tener éxito. Ahora, eso lo digo yo por experiencia, pero lo dice Don Google también. Ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, hidrata la piel, da vida al cabello, a todo lo que tiene el ser humano, y bueno, y los vegetales no se diga. Así que es necesaria la lluvia. Ahí, yéndome a los extremos de lo que es el rocío y de lo que es la lluvia, hace tiempo escuché este comentario que decían que cuando está lloviendo muy poquito, lo que le llamamos, creo que le llamamos chispear, ¿sí le llamamos así? Dicen así: ten cuidado porque esa agua moja más. ¿Sí habían oído ese comentario? ¿Alguien me puede decir por qué decimos eso o por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Mande? Porque es una lluvia muy constante y muy junta. Ajá, las gotas no están tan dispersas. Es interesante eso, ¿no? Las gotas están muy juntas, son continuas. Quiere decir que una lluvia de ese tipo quizás para la parte de la agricultura, los vegetales, sea muchísimo más efectiva, ¿no? ¿Sí han notado que cuando está granizando, los granizos caen separados? Es decir, no bajan dos granizos así juntos. No sé si se pueda medir la distancia, pero quise poner el ejemplo del granizo porque es más visible para la vista. Cuando llueve muy fuerte, sucede un fenómeno similar: las gotas están distantes una de la otra. Muy bien, creo que estamos aprendiendo algo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, Dios, cuando nos quiere hablar, en muchas ocasiones usa símbolos. ¿Qué usa Dios? Símbolos. Entonces, antes de leer el pasaje, solamente para recircular, retroalimentar, ¿qué es el rocío? Lo podríamos definir ya nosotros como esa pequeña humedad que se genera por un cambio de temperatura. Ajá. Pero es algo en un periodo corto, ¿verdad? Y bueno, Dios en su perfección sabe que ese rocío es necesario en un tiempo determinado para que algo o alguien pueda tener vida. Muy bien. Y bueno, hay árboles, hay plantas que necesitan más agua que el rocío. Y entonces, cuando el rocío no es suficiente, necesitamos la lluvia. Digan conmigo: cuando el rocío no es suficiente, necesitamos la lluvia. Muy bien, vayan conmigo al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Si hay alguien aquí que está comprometido sirviendo en un grupo de amistad, los bendigo en el nombre de Dios, ya sea como hermano mayor congregándose allí o dirigiendo un grupo de amistad, los bendigo. En verdad, Dios use y prospere el trabajo de sus manos. Dios ponga su palabra en su boca y cada uno de ustedes sea un instrumento de salvación. Y esta promesa, esta palabra que hoy ya estoy compartiendo,
va dirigida a cada hermano de la iglesia, a cada hermana de la iglesia, que determinado en poner a Dios en primer lugar, está siendo útil como un instrumento, como una vasija de honra. Y entonces Dios te dice a ti, Dios te da una promesa y te dice: será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos. ¿Quién es el remanente? Bueno, es el pequeño grupo que en medio del problema se ha mantenido en su confianza y en su dependencia de Dios. En el contexto original, vamos a pensar en dos momentos claves para el pueblo de Israel. Número uno, cuando fueron llevados cautivos a Siria. Número dos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Respectivamente, en cada uno de esos momentos, Dios dio una palabra para el pueblo de Israel. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, algunos de ellos sintieron tanto miedo, sintieron tanto pavor, que quitaron su confianza en Dios y la pusieron en los egipcios. Creyeron que al irse a vivir a Egipto iban a estar seguros, iban a estar bien. Y bueno, sabemos que fue invadido por el imperio sirio y demás. Entonces Dios, a aquellos de su pueblo que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades están allí sirviendo, están allí diciéndole a Dios: creo en ti, están allí diciéndole a Dios: espero en ti, esta palabra es para ustedes. Esta palabra es para ti. En algún momento de nuestra vida ocurren problemas o ocurren circunstancias que a más de uno en ocasiones nos motivan a distanciarnos un poquito de nuestra relación con Dios, a veces a una separación total, o hay veces que simplemente viene un enfriamiento. Pero aquellos que en el momento difícil, cuando parece que todo se acaba, cuando parece que Dios no existe, cuando parece que Dios te abandonó, y tú estás como el profeta diciendo que aunque no haya fruto en la higuera, que aunque no haya fruto en la vid, que aunque Dios no te haya sanado, que aunque a Dios no haya pagado la deuda, que aunque Dios no te haya bendecido, tú vas a seguir esperando en Él. Si aquí hay uno así, esta promesa es para ti. Esta promesa es tuya. Y entonces el Señor hace una comparación y dice: el remanente. Ojo, no son todos. ¿Quién? El remanente. Ya entendimos quién es el remanente. Tú que has estado confiando en Dios, tú que has estado dependiendo de Dios en medio del día difícil, el Señor te dice: vas a ser como el rocío. Vas a ser como el rocío. Ahora, ya sabemos lo que es el rocío. Lo interesante es que aquí hay un calificativo y dice: como rocío que viene del Señor. Aprendimos que el rocío es un efecto de condensación que se da por un cambio de temperatura. Y ya entendimos a grandes rasgos lo que puede hacer el rocío. Gente que ha padecido de mucha sed y que ha estado en lugares muy secos, es increíble, pero a veces 2, 3 gotitas que están sobre una hoja al amanecer dan humedad a su vida. Es increíble lo que 3, 2, 4 gotas pueden hacer en la vida de una persona. Entonces Dios está diciendo: por cuanto tú has estado de pie en medio del problema, por cuanto tú, cuando el mundo se te vino encima, en lugar de claudicar, te afirmaste en mí, te voy a usar. Te voy a usar. Ahora, quiero que estés muy atento. La manera en que te voy a usar, a los ojos de muchos,
van a parecer pequeñeces. Hay una expresión que se utiliza, creo que la han oído, tras bambalinas. ¿Sí la han escuchado? Tiene que ver con todas esas cosas que son importantes, que son necesarias, pero que a veces nadie ve o nadie se da cuenta de que fueron hechas, pero que sin que esas cosas hubieran sido hechas, no pudiéramos ver las cosas que son manifiestas. ¿Se entendió? Cuando el Señor te dice, te voy a usar, y te dice, va a ser como el rocío, está diciendo, tu servicio, tu adoración en la iglesia, en muchas ocasiones va a pasar desapercibido. Quizás tú mismo llegues a pensar que no estás haciendo nada por Dios. Quizás tú mismo vas a llegar a pensar que no estás haciendo nada en cuanto a usar o caminar en tu ministerio. Pero si has entendido las características del rocío, te vas a dar cuenta que aún en cada una de esas pequeñeces que estás haciendo, en cada una de esas cosas pequeñas que estás haciendo para Dios, va a ocurrir un milagro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En alguna ocasión me pasó y quizás a ustedes también les ha pasado. De repente llego a un hermano y lo único que hago es ponerle mi mano en su hombro y le digo, lo quiero mucho, y me voy. Y a la vuelta de un tiempo me entero que en ese momento el hermano estaba pasando una situación difícil, un decaimiento, X situación. Y dice, cuando pusieron mi mano en mi hombro, vino un fortalecimiento. Y uno dice, ay, pues si nada más puse la mano y nada más le dije, te quiero mucho. Y a veces uno no se percata de toda la bendición que una acción o una palabra tan sencilla puede causar en la vida de una persona. Ustedes lo han vivido muy seguramente en su familia, con sus hijos. A veces decirle a tu hijo, hijo, qué bien lo hiciste, es suficiente para que tu hijo se levante y sane. Y hay una promesa: si en medio del problema, si en medio de la dificultad no dejaste de esperar en Dios, Dios te va a usar en cosas pequeñas para hacer cosas extraordinarias. Si tú eres líder de grupo de amistad, si tú estás trabajando como hermano mayor en un grupo de amistad y estás evangelizando a alguien, ponme mucha atención. Qué importante es estar parado sobre la roca en medio del problema. Qué importante es decirle a Dios, creo en ti, creo en ti. Voy a usar una expresión pensando en Elías. Aun cuando estoy aquí en el arroyo y no hay agua, creo en ti. Aun cuando los cuervos ya no me trajeron comida, creo en ti. El Señor te dice, vas a ser un instrumento para mí. Pero la promesa es extraordinaria. ¿Por qué? Porque está escrito que aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado será grande. Y la comparación que nos da claridad a lo que acabo de mencionar es ahora cuando dice, como una abundante lluvia sobre la hierba. No sé si les ha pasado a ustedes pasar por un terreno y no hay nada, y ese día llueve mucho y al otro día pasas y ya está lleno de hierba. Quizás exageré, pero así se ve eso. A veces una lluvia es suficiente para que la hierba crece de manera rapidísima. La comparación en esas dos ideas, lo que Dios quiere hacer es que las cosas más sencillas que hagas en Dios
van a traer milagros extraordinarios. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando mucho las cosas más sencillas? Como humanos, nuestro orgullo, nuestra humanidad siempre tiende a lo vistoso. Todos queremos estar en el escenario y todos queremos recoger el aplauso. Pero tras bambalinas está la gente que sostiene a esos que se llevan el aplauso. Voy a poner un ejemplo que para mí es el mejor. Hay artistas que ustedes conocen. Hay una que es muy güera, tiene el cabello chino y creo que es muy conocida y canta bien feo. Feo canta. Y le han puesto así grabaciones donde está cantando en vivo y canta feo. Pero cuando oye uno sus grabaciones o cuando está en ciertos conciertos, se oye muy bonita su voz. Y se comprobó que el que está en el sonido, pues es el que la maquilla, ¿no? Es el que hace el trabajo. Bueno, el que está en el sonido es el que está tras bambalinas. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Quién sabe quién es? Pero la que se ha llevado los aplausos es esa artista, es esa mujer. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Debido a que los hijos de Dios estamos para darle la gloria a Dios, no para que nosotros nos llevemos la gloria. Una manera en que Dios nos cuida es esta. ¿Sí me entendieron? Una manera en que Dios me cuida a mí para que yo no me salga de su voluntad, ¿sabes cuál es? Usándome a través de pequeñeces. Porque la carne es tan sensible que si me empiezo a llevar aplausos por ser visto, es muy fácil que quite mi vista de Dios. Pero Dios me ama, Dios me cuida. Has estado de pie en medio del problema, te voy a sostener y te voy a sostener también, sabes que te voy a usar en cosas sencillas, pero cosas sencillas que van a traer milagros extraordinarios. Y entonces, en la siguiente comparación que Dios pone, nos da otra pista. ¿Qué fue lo que produjo que Dios pusiera sus ojos en ti para usarte? Número 2, ¿qué fue lo que hizo que esas cosas pequeñas que haces, que a veces no se ven, que a veces no son reconocidas, produzcan grandes milagros? Miren, aquí está la clave. Hoy en día, en general, hay 2 cosechas al año de X producto. Una, en general, es producto de una lluvia de temporada. Y la siguiente cosecha es producto de riego, de agua de un pozo. Voy a decir yo así, de una lluvia, por así llamarle, artificial. ¿Por qué? Porque la lluvia de temporada viene del cielo. ¿Es correcto? Y la lluvia del pozo viene de la tierra. Analícenlo. Hay una lluvia que viene de arriba y hay una lluvia que viene de abajo. ¿Se entiende la expresión? Ahora, yo no sé mucho de agricultura, pero estoy seguro de lo que les voy a decir. Yo sé que el producto de temporal tiene mejor sabor que el producto de riego. Y me atrevo a decir que las cosechas de temporal son menos costosas, me atrevo a decir. Si alguien sabe de agricultura, pues me podrá ayudar en todo esto. Lo que quiero decirte con esto es que la verdadera bendición del hombre no viene de la tierra, porque tú y yo somos tierra. Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, si ustedes se acuerdan,
dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque él tenía que ser bendecido por alguien mayor. Si yo soy fruto de la tierra, ¿cuántos saben que el hombre es fruto de la tierra? ¿Es correcto? ¿Cuántos saben que el hombre es tierra? Y tengo una cosecha de la tierra. Aquí cuando estoy diciendo la tierra me estoy refiriendo a esa agua que sale de la tierra. Vamos a llamarle así, esa lluvia de la tierra. Es como si yo mismo me estuviera autobendiciendo. Pero cuando viene la lluvia del cielo, ahí yo no interfiero para nada. Es totalmente la bendición de Dios para nosotros. Y entonces, Dios le da esta comparación extraordinaria al profeta y dice, fíjate bien, aún la hierba que es bendecida por esa lluvia que viene del cielo. Ahora, la hierba representa pues, lo que no sirve, ¿es correcto? ¿Qué más podría representar la hierba? Díganme. A ver, búsquenle ahí, ¿qué es la hierba? ¿Para qué sirve la hierba? ¿Qué dice ahí el diccionario? ¿Alguien ya encontró algo? ¿Mande? ¿Mande? Es alimento para muchos animales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de la hierba? ¿Podríamos definir la hierba también como un tipo de producto frágil, débil? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué más podemos decir de la hierba? ¿Mande? O sea, al no tener tronco, no tiene raíz, no tiene un fundamento, pero me llamó la atención eso que mencionó ahorita Edson, dice que después de dar la simiente, perece, es decir, produce la semilla y en el momento que produce la semilla, muere. Interesante, ¿no? Y aquí Jesús, Dios está utilizando como ejemplo la hierba para decirnos que la hierba no depende de la intervención del hombre. Díganme, ¿quién de ustedes se ha puesto a sembrar hierba? Díganme, ¿qué agricultor dice, no, este año voy a tener mi cosecha de hierba más grande de toda mi vida? Entonces, ¿la hierba qué espera del ser humano? Nada. Entonces, ¿de quién depende la hierba? De Dios. De Dios. Porque es Dios quien envía la lluvia del cielo y es gracias a la bendición de Dios que la lluvia puede cumplir con su propósito. Digo, ningún hombre está preocupado por cultivar hierba. Por eso esta comparación a mí se me hizo extraordinaria. El remanente es como la hierba. ¿Sabes qué espera del hombre? Nada. Nada. Toda su confianza, toda su dependencia, ¿en quién está? En Dios. Y entonces la promesa comienza a quedar clara para ti y para mí. Si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú dependes de Dios, y aquí la clave es, no ahorita que estás bien, cuando estás en medio del problema, cuando estás en medio de la dificultad, cuando parece que el problema está acabando contigo, cuando parece que la muerte te quiere destruir, cuando en esa situación tú estás confiado en Dios, tú estás esperando en Dios, el Señor te dice a ti, alístate, porque al tener esa dependencia en mí,
vas a cumplir tu propósito como la hierba. Y en pequeñas acciones, en cosas quizás insignificantes, vas a ser de influencia, vas a ser de bendición para otros y van a ocurrir grandes milagros. Grandes milagros. Y aquí la pregunta que con esa inquietud me hago como ser humano es: Dios, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué digo esto? De manera literal diríamos, bueno, el pasaje dice que si estoy de pie en medio del problema, confiando en Él me va a usar, voy a ser un instrumento para su gloria. Pero ya quien ha vivido estos procesos, dices como que no estoy viendo que yo esté realmente siendo útil para Dios. Y la pregunta es: ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo me vas a hacer como el rocío? ¿Cuándo me vas a hacer ese agente de bendición para los demás? ¿Cuándo? Y entonces quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y voy a leer del versículo 4 al versículo 6. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo se va a cumplir esta palabra? ¿Cuándo voy a ser yo como el rocío? Cuando haya muerto. Regresando a lo que hemos aprendido de lo que ocurría en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto. Después de que pasaste por el altar de bronce y moriste, esta palabra profética, esta promesa de Miqueas 5 comienza a ser realidad en tu vida. Voy a explicar yo creo que es el mejor ejemplo que puedo poner. Y voy a tomar el ejemplo de la música. Hace tiempo yo me hice una pregunta, y es: ¿cuál es la diferencia de un músico y del que no es un músico? Si los dos saben tocar. Después traté de ser más específico y dije, ok, ¿cuál es la diferencia entre un músico y un músico profesional? Y traía yo eso en mi cabeza. Y entonces Dios me regaló la bendición de que me invitaran a un estudio de grabaciones en la Ciudad de México. Y un cantante que ustedes conocen iba a entrar a grabar un material allí. Y pues yo iba muy emocionado por la experiencia que iba a tener. Y me llevé la primer sorpresa. Esto yo no lo sabía. Que cuando iban a grabar el disco, los músicos que iban a grabar el disco no eran los músicos que tocaban con él en vivo. Y ahí aprendí yo algo, que hay unos músicos que les llaman músicos de estudio. Los músicos de estudio no son por lo general los que están en las plataformas llevándose los aplausos y viajando de un lugar a otro con los artistas. Por lo regular, los músicos de estudio es gente que uno no sabe ni siquiera cómo se llama ni quién es. Y están haciendo la música o grabando para mucha gente. Cuando aprendí eso, a mí me impactó. Y dije yo, ¿cuál es la diferencia de un músico de estudio y de un músico de concierto?
Y entonces entendí Romanos capítulo 6. El músico de estudio ha muerto y el músico de concierto está vivo. ¿Se los explico? El músico de concierto está esperando el momento importante para él en el concierto, para que los reflectores le den a él y para él llevarse aplausos. ¿Sabían eso? Y el músico de estudio no. Una característica que tienen los músicos de estudio, que es que hay gente que sabe mucho, con muchas habilidades, pero en muchas ocasiones cuando los oyes tocar, es lo más sencillo y lo más simple que te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque la verdadera música es la suma de pequeñas partes. Entonces hay muchos músicos que no quieren morir y esos son los que andan dando conciertos y aquí y allá y buscando qué hacer para ser vistos, para ser reconocidos. Lo interesante que la música que tú escuchas no está hecha por ellos. Hay un músico cristiano que cuando entendí todo esto, tuve la oportunidad de ir a un concierto y iba yo con ese morbo de salir yo así, ¡wow! ¿Cómo toca este cuate? Inclusive me senté hasta adelante porque tenía la oportunidad de hacerlo y estaba yo así, con esa carne viva. Tomó su instrumento, canción tras canción. Ya llevaban 8 canciones y ya estaba yo bien triste, pues ¿a qué horas va a tocar este cuate? ¿A qué horas? Terminó el concierto. Y nunca ocurrió lo que yo esperaba. Yo salí ese día decepcionado. Tiempo después maduré que el que estaba mal no era él, era yo. ¿Entiende esto? Para que Dios levante tu ministerio y la gloria de Dios sea vista a través de ti, necesitas morir. Y cuando estés muerto, las pequeñas cosas que haces para la gloria de Dios, las que hoy pasas por alto, las que hoy no quieres hacer porque no conllevan un reconocimiento, porque no conllevan un aplauso, esas cosas las vas a hacer como tu mejor ofrenda para el Padre, porque vas a entender que la mejor adoración que podemos dar en la iglesia no es lo que un hombre solo hace, sino que el conjunto de todo el cuerpo hace, porque somos el cuerpo de Cristo. Nuestra adoración a Dios es la suma de lo que todos hacemos. Por eso el Señor le habla al remanente, aquellos que han estado dependiendo de Dios, aquellos que han estado confiando en Dios en medio del problema, han muerto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, para estar de pie en medio del problema, tienes que hacer a un lado tu orgullo, tienes que hacer a un lado lo que tú quieres, tienes que hacer a un lado tu imagen. Y es ahí donde el Señor te comienza a usar, y es ahí donde el Señor te comienza a posicionar. Y no te preocupes, no te preocupes por si supieron tu nombre, por si supieron qué hiciste, por si alguien se dio cuenta que fuiste tú el que lo hizo. No te preocupes por eso. ¿Sabes por qué? Porque al final va a haber un gran milagro. Y quiero concluir con un ejemplo.
Una ocasión Jesús predicó y había mucha gente ahí y tenían hambre y le dijo a sus discípulos: denles de comer. ¿Es correcto? ¿Y qué le dieron? ¿Qué usaron como materia prima? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos panes y cuántos peces? 5 y 2. ¿5 qué? 5 panes y 2 peces. 5 peces y 2 panes. A ver, pónganse de acuerdo ahí con el tumbaburros. 5 panes y 2 peces. ¿Ya estamos todos de acuerdo? 5 panes y 2 peces. Bueno, yo voy a decir lo que ustedes me digan, porque ustedes ahí tienen el conocimiento. 5 panes y 2 peces. Ustedes dicen. Usé la expresión ustedes dicen porque así es uno cuando se quiere lavar las manos y no quiere asumir su responsabilidad. Esa es la otra característica del ser humano. ¿Sí sabían? No, ustedes me dijeron, la mujer que me diste. Bueno, quiero que me digan el nombre de la persona que dio esa ofrenda. ¿Qué hubiera pasado si no dan esa ofrenda? No comen. La clave para ese milagro está en una persona que dio una ofrenda. ¿Y sabes cómo se llama esa persona? Ese niño o ese muchacho o ese joven fue como el rocío. Lo único que hizo fue agarrar su lonche. ¿Qué de extraordinario tiene agarrar su lonche y decirte? ¿No es algo simple? ¿No es algo que cualquiera puede hacer? Pero se desprendió de todo lo que tenía, murió, renunció a él y luego espérate. Aparece el nombre de Jesús, aparece el nombre de los discípulos, aparece el nombre de los que querían matar a Jesús, pero no aparece el nombre de ese chamaco. Pero tú y yo nos vamos a morir y van a seguir hablando de ese chamaco. Pues Dios te dice a ti en esta noche que si eres plantado junto a corrientes de agua y que en medio del problema no caes y en medio del problema estás de pie diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi proveedor, el Señor me librará del lazo del cazador. Si tú estás de pie en medio del problema, por difícil que sea la tempestad, sábelo que el Señor te dice hoy: vas a ser como el rocío. Así que prepárate, porque Dios tiene grandes planes para ti. Dios quiere usarte. Solamente disponte. Y es el mismo ejemplo de aquella mujer que alimentó a Elías. ¿Cómo se llamaba? Aquella mujer que dio de ofrenda 2 blancas, ¿cómo se llamaba? ¿Notan cómo en la Biblia se repiten esos rocíos? Pero que lo que hicieron sigue resonando hasta el día de hoy. Y la gloria no fue para ningún hombre, fue para Dios. Eso es lo más bonito de ser como el rocío, ¿sabes? Eso es lo más bonito de ser. No, es que se me paró el hermano Iván enfrente y me miró a los ojos y en el momento que me vio allí, y sí, déjame acerco y te voy a mirar a los ojos, ya está. Como humanos eso queremos, como humanos eso buscamos, ¿sabes? Y en muchas ocasiones queremos o iniciamos a robarle la gloria a Dios. A veces creemos que sin nosotros Dios no se mueve. Pero cuando Dios ama a alguien, lo cuida. Y una manera de cuidarlo es haciéndolo como el rocío.